¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda clase de nuestro discipulado. Ya vieron la clase número 1 que hacía referencia a la oración. Nos parecía la clase más importante de todas porque la oración es fundamental, es lo más importante en la vida cristiana. Y para seguir construyendo desde la base, ahora vamos a hablar del fundamento. ¿Por qué la construcción de una vida cristiana tiene que empezar por la base, por el cimiento, por lo más importante, que es donde apoyamos todo lo que vamos a construir? Ya vimos la herramienta fundamental, que es la oración, y ahora vamos a ir a los cimientos, a la base, y por eso vamos a estudiar fundamentados en la roca, que evidentemente ustedes ya sabrán que la roca es Jesucristo. Así que los invito a que me acompañen en la lectura de la clase para ir completando los espacios en blanco del manual e ir completando la clase número 2. En esta clase vamos a tratar de que sobre el final de la misma tengamos una revelación personal de Cristo, que veamos las etapas que llevan a que Cristo sea el fundamento de nuestras vidas y la importancia de edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Nuestra vida no está fundamentada sobre el hecho ni de que somos evangélicos o pentecostales o que somos protestantes o que somos arminianos o esas cosas, no. Nuestra vida cristiana no está fundamentada sobre que vamos a la iglesia tal, ni con el pastor tal, ni de la organización tal. Nuestra vida está fundamentada en Jesucristo. Este es el fundamento de nuestra vida y lo vamos a estudiar a partir de ahí. Así que vamos a iniciar con la introducción, que dice así: cuando los cristianos decimos que estamos fundamentados sobre la roca que es Jesucristo, estamos expresando que Cristo es la base fundamental sobre la que está siendo construida o edificada nuestra nueva vida. El acto de fundamentar es echar las bases, fundamentos o cimientos de algo. En la construcción, cuando se quiere levantar un edificio grande que sea capaz de resistir los embates de la naturaleza, se busca el mejor material para el fundamento, la roca sólida, porque otros materiales como la arena o la tierra no pueden resistir terremotos, vientos ni tempestades. En Mateo capítulo 7, Jesús enseña principios fundamentales para construir una nueva vida de bendición. Para vencer todo viento y tormenta de adversidad que se pueda levantar en nuestras vidas, necesitamos tener un fundamento seguro. Hay dos tipos de cimientos o fundamentos que pueden ser utilizados para edificar, uno mejor que el otro. El fuerte y resistente es empleado por las personas prudentes y sensatas, y el otro por los insensatos. Y vamos a pasar a leer ahora esta porción de las Escrituras, que está en Mateo 7, 24 y 27. Y dice: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre roca firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. Y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Acá tenemos la famosa parábola de los dos cimientos de Jesucristo, ¿sí? Donde él compara dos personas que construyen su casa, una sobre la roca firme, sobre la piedra firme, y resiste todos los embates del tiempo. Y la otra persona construye la casa sobre la arena, y dicha casa no resiste los embates del tiempo. Me hace acordar a la historia que nos contó una joven de nuestra congregación hace poco, que su familia tenía casas sobre la playa, ¿sí? Casas construidas sobre la arena, y que hace algún tiempo atrás dos casas hacia adelante de la de ella, que estaban más cerca del mar, habían quedado totalmente devoradas por una tormenta, las había liquidado totalmente, las había destruido, no quedó nada de esas casas, ¿no? Y ella lo experimentó entonces en carne propia, y nos comentaba eso hace poco tiempo, de cómo es verdad que cuando construís sobre la arena, donde te llegue a agarrar una tormenta fuerte, adiós casa. Y esta es una parábola acerca de nuestras vidas. Si nosotros construimos sobre la base de decisiones firmes, sobre la base de buenas decisiones, que las vamos a ver en lo largo de esta lección, vamos a atravesar dificultades y tormentas en la vida como todo el mundo. La diferencia es que no se nos va a venir abajo el mundo, no se nos va a venir abajo nuestra vida, como si pasa si no prestamos atención dónde ponemos el fundamento. Note que las dos casas pasaron exactamente por las mismas inclemencias climáticas.
Las dos fueron golpeadas fuertemente por lluvias, ríos y vientos, aunque su final fue diferente. En nuestro caminar cristiano podemos tener aflicciones, vendrán tormentas, y sin embargo, el Señor nos llama a permanecer confiados en Él, porque estamos cimentados sobre la roca, Petra, que es Jesucristo, y Él ha vencido al mundo. Y acá pusimos la palabra griega que significa roca, porque más adelante vamos a hablar más acerca de ella. Y acá dice el apóstol Juan, en su evangelio, les digo, este es Jesucristo hablando, les digo estas cosas para que estén unidos a mí, y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido los poderes que gobiernan este mundo. ¿Sí? Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo venció al mundo. Este es el versículo en la versión que tradicionalmente la conocíamos. Acá estamos trabajando siempre traducción en lenguaje actual. ¿Sí? Continuamos con la lectura. De la misma manera que no podemos levantar paredes ni poner techo donde antes no hayamos puesto una buena base, tampoco podemos edificar más allá del fundamento espiritual que tengamos. Por eso es importante que estudiemos y establezcamos los fundamentos de nuestra roca, que es Jesucristo, que aprendamos cómo edificar sobre Él y cómo mantenernos firmes, cómo oír y obedecer la palabra de Dios y cómo vivir una vida de arrepentimiento. Y acá está una de las palabras que tenemos que completar en el manual, si ustedes me están siguiendo en la lectura, arrepentimiento, la primera palabra que hay que completar. ¿Sí? Ustedes van a ver a lo largo de este curso y también a lo largo de sus vidas que el arrepentimiento es la clave de la vida cristiana. ¿Sí? Si no hay arrepentimiento, nos está faltando lo fundamental. Y aquí el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. Así que ninguno de nosotros, los que enseñamos, nadie puede algún día venir y cambiar las bases y fundar algo sobre algo que no sea Jesucristo. Quien está haciendo eso está haciendo algo totalmente contrario a la palabra, está haciendo algo que no va a funcionar, está haciendo algo totalmente ajeno al Señor, a Dios. ¿Sí? El fundamento es Jesucristo. Así estaremos bien cimentados como creyentes sobre un fundamento firme, y cuando venga la tormenta no caeremos, sino que nos sostendremos. ¿Cuánto dicen amén? Yo digo amén a esto. Yo quiero estar bien firme cuando venga la tormenta, porque todos vamos a pasar tormentas. Nuestra fe está fundamentada en Jesús. Como le dije hoy, nuestra fe no está fundamentada ni en qué iglesia vamos, o qué organización pertenecemos, cómo se llama el pastor, si somos pentecostales, bautistas, evangélicos, arminianos, luteranos, protestantes. Eso no es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Hay un solo fundamento y este es Jesucristo. Así que acá hay dos nuevas palabras para completar en el manual: la palabra fundamento y la palabra Jesucristo, en este recuadro especial para que esta frase quede clara y resaltada. Hay un solo fundamento y este es Jesucristo. Si me acompañan a seguir con la lectura, vamos a ver 1 Corintios 3, 9 al 11, que dice así: Apolo y yo somos servidores de Dios, y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Dios, por su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de este edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Ahí está la base firme. El Evangelio de Jesucristo. Ahí empezaron a construir. Luego otros construyeron sobre esta base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera que construye, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta. Esa base es Jesucristo. O sea que el apóstol acá está diciendo como, bueno, yo fui el primero que llegó a Corintios y les hablé lo básico del Evangelio de Jesucristo para que ustedes tengan un fundamento donde construir. Y luego vinieron otros obreros, ¿sí? En este caso el Dogo menciona un obrero llamado Apolo, ¿sí? Que continuaron construyendo, pero sobre esta base, no que le vinieron a decir algo distinto, no le vinieron a dar otra doctrina, sino sobre esta base que es Jesucristo, construyeron. Esto significa que nosotros, teniendo correctamente asimilados los conceptos acerca de nuestra base que es Jesucristo, ¿sí? Luego usted va a poder construir su vida sobre la base de lo que le enseñe cualquier obrero de su congregación, que obviamente esté construyendo sobre esta base, ¿sí? Que es Jesucristo. Por eso todos nosotros siempre aprendemos y somos edificados cuando un hermano nos comparte una palabra o nos enseña algo, si tenemos bien puesta
la base que es Jesucristo. En este pasaje el apóstol Pablo usa dos metáforas, la labranza y un edificio. Porque acá empieza diciendo, ustedes son como un campo de trigo, por eso la labranza, y luego sigue hablando del edificio. Una se refiere al trabajo agrícola y la otra a la construcción. Asegura que el único fundamento para la vida cristiana es Cristo Jesús. Cualquier cosa que no se edifique sobre ese fundamento no resistirá la prueba del tiempo, tormentas y tribulaciones. Bueno, preguntémonos lo siguiente. ¿Estamos nosotros edificados en Cristo Jesús? ¿Tenemos una relación personal con Cristo? ¿Tenemos un conocimiento personal que nos permite relacionarnos con Él? Preguntas que cada uno de nosotros responderemos en nuestra intimidad, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a pasar a un detalle importante, porque hay un versículo, hay un pasaje en la Biblia que a veces se ha malinterpretado y a nosotros nos parece importante que nuestros discípulos, nuestros alumnos, sepan adecuadamente interpretar este pasaje para evitar confusiones. El título de esta sección de la clase es Pedro es piedra, pero Jesús es el fundamento. Y acá vamos a leer el pasaje juntos. Está en Mateo 16, 13 al 18. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo, bendito seas Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Bueno, este pasaje, que aquí está en traducción lenguaje actual, y que en la versión tradicional, la Reina Valera 60, lo conocemos como que Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, te llamaré Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siempre se ha interpretado, o se ha interpretado en algunas ocasiones en forma errónea, pensando que cuando Jesús dice sobre esta piedra, se está refiriendo a esta piedra, que es Pedro. Y está diciendo sobre Pedro construiré mi iglesia, como que Pedro sería el líder, el fundamento, la base de la iglesia cristiana. Y nosotros vamos a analizar ahora los textos originales en griego para ver cuál es esta palabra que se traduce como piedra aquí, que es distinta a esta palabra que se traduce como piedra acá, que es distinta a esta palabra que se traduce como Pedro, ¿sí? Para realmente entender el verdadero significado e interpretación y la correcta interpretación de este texto, qué fue lo que Jesús dijo cuando dijo estas cosas, ¿sí? Ese fue un momento crucial en la vida de Pedro. En la expresión, por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra, esta que está acá, por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. La palabra Pedro, Pedro, ¿sí? Proviene del griego Petros, ¿sí? Entonces Dios le dice, ahora te voy a llamar Petros, no te voy a llamar más Simón, te voy a llamar Petros, que significa una piedra o peñasco suelto, una piedra que se puede arrojar o mover con facilidad, ¿sí? Una piedra que usted agarra con la mano y la tira. Mientras que la expresión sobre esta piedra construir mi iglesia, esta de acá, sobre esta piedra, es la palabra griega que se usa para piedra, es Petra, que equivale a decir una masa grande de roca. Eso ya un montículo de roca, ¿sí? Una cosa grande, enorme, principalmente enterrada en la tierra, ¿no? Una masa grande de roca. Entonces, si nosotros leemos esto en griego, le dice, por eso te llamaré Pedros, por eso te llamaré Petros, y sobre esta Petra construiré mi iglesia. Entonces, esta Petra es distinta a este Petros, y ahora vamos a ver qué es esta Petra, ¿sí? Así que seguimos por acá. Así distingue la Biblia entre Pedro, que es una piedra o peñasco suelto y pequeño, Petros, y la revelación de que Jesús es el Cristo. Esa es la roca grande y firme sobre la cual se basa nuestra fe. Así que si yo vuelvo acá, esta declaración que acaba de decir Pedro, ¿sí?, se constituye en la Petra, que es la roca grande, o sea, lo que sirve para hacer fundamento, para construir arriba, ¿sí? Esto es la Petra sobre la cual se va a construir mi iglesia. La iglesia de Jesucristo está fundamentada sobre el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Gracias a esta definición construimos la iglesia. La iglesia está fundamentada sobre el hecho de que Jesús
es el Mesías. Sobre Jesús está fundamentada la iglesia y no sobre un hombre como Pedro. ¿Sí? Así que cuando él dice, te llamaré Petros, y sobre esta Petra, se está refiriendo acá, sobre esta Petra, no sobre Petros, no va a construir la iglesia sobre Petros, sino sobre Petra, que es esta frase de acá. En concreto, este pasaje debe leerse así: te llamaré Pedro, Petros, y sobre esta piedra, Petra, construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. ¿Cuál es la Petra? La declaración que Pedro acaba de hacer: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. La iglesia de Jesucristo está fundada sobre el hecho de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sí? El fundamento de nuestra fe cristiana y de nuestra comunidad, que es la iglesia, es que Jesucristo no fue un filósofo más, no fue una persona más que pasó por esta tierra, un revolucionario más o un líder más. No, Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido, el Cristo, el anunciado. ¿Verdad? Ese hecho es lo que le da base a nuestra fe. Y acá en el manual ustedes van a ver un pequeño número 1 que refiere a una nota que está acá en el pie con la explicación y la fuente de donde se explica esto. Petros tiene el sentido de nombre propio, Pedro. Petros denota un trozo de roca, una piedra chiquita, en contraste a Petra, una masa rocosa en el sentido de masa subterránea de piedra. Y acá está la fuente, que es el diccionario de Vine, ¿sí? Que se dedica a la examinación de todas las palabras en griego, y es una fuente y una herramienta muy importante que utilizamos para estudiar siempre las Escrituras. Otras corrientes de pensamiento afirman erróneamente que Pedro es el fundamento de la iglesia, pero de ser así, este sería un edificio muy movedizo. No cabe duda que Pedro es parte importante de la iglesia de Cristo, pero no es el fundamento, porque entonces el cristianismo estaría fundamentado en un ser humano con todas sus debilidades. O sea, algunas personas que no conocen esta diferenciación entre Petros y Petra y su significado, creen que la iglesia de Cristo está construida sobre Pedro, ¿sí? Sobre esta piedra creen que es Pedro. Esto es un problema para nosotros, porque si la iglesia estuviera construida sobre Pedro, está construida sobre un ser humano que tiene dificultades y que tiene debilidades, y por lo tanto nuestro fundamento no sería un fundamento firme, no sería una roca firme nuestro fundamento, sería más bien arena, porque Pedro, como ser humano que es sumamente respetable por su obra y por quien fue y por lo que ha hecho, pero era una persona con debilidades, era una persona carnal como cada uno de nosotros, ¿tá? Y por lo tanto que Pedro sea el fundamento sería un problema, porque tendríamos un fundamento que no sería una roca firme, ¿sí? Y acá nosotros tenemos algunos pasajes que yo voy a omitir la lectura acá por una cuestión de tiempo, pero que usted los tiene copiados para leerlos. Son los pasajes donde Pedro niega a Jesucristo, ¿sí? En los 3 evangelios, en Marcos, en Juan, y nuevamente en Juan, y luego acá tenemos un pasaje en Gálatas, porque claro, usted me puede decir, bueno, pero Pedro negó al Maestro antes de la crucifixión de Cristo y antes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, pero después de eso Pedro era una persona transformada. Y sí, después de la muerte y resurrección de Cristo y después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro y todos eran personas nuevas y transformadas, pero igual seguían siendo seres humanos con debilidades. Y acá tenemos un pasaje en Gálatas, ¿sí? Donde se describe una conducta reprobable de parte de Pedro, ¿sí? Porque dice que Pedro comía con los cristianos que no son judíos, pero cuando llegaron los judíos dejó de hacerlo porque les tenía miedo, ¿sí? Entonces Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos, y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esta conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. De esto lo acusa Pablo a Pedro. O sea que Pedro tuvo luego, más adelante, ya cuando era el apóstol, cuando era el líder de la iglesia, cuando el Espíritu Santo había caído, tuvo algunas actitudes que no eran correctas, que no estuvieron bien, porque era un ser humano con sus debilidades, con su capacidad de equivocarse, como cualquier otro. Entonces estos versículos, que luego usted si quiere los lee en el manual, vamos a omitir ahora la lectura por un tema de tiempo, son para demostrar que Jesucristo, que Pedro era una persona común y corriente, y no podría ser nunca el fundamento de nuestra fe o de nuestra iglesia. No puede ser que nuestra fe sea una fe en Pedro. No, estamos perdidos, es así. Pedro, por temor, negó ser discípulo de Cristo cuando los soldados romanos aprendieron a Jesús. Luego el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro en público por comprometer algunos principios, otra vez por temor a los judíos. Qué bueno que la iglesia no está edificada sobre Pedro, sino sobre Jesús, es la conclusión de esta parte. Cristo es la Petra, la roca firme sobre la que se fundamenta nuestra fe.
Así como Pedro contestó la pregunta de Jesús correctamente, volviendo a aquel pasaje, dijo, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Dijo Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Respondió perfecto. Gracias a la revelación del Espíritu Santo, nosotros también necesitamos tener la misma revelación de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. No seremos transformados solo por asistir a la iglesia, sino que necesitamos tener un encuentro personal con Cristo para cambiar realmente nuestras vidas. Recuérdense recién, lo vamos a ver un poco más adelante, que Jesús le dijo, te felicito Pedro porque esto no lo supiste por tu propia cuenta, no lo razonaste vos, te lo reveló el Padre. Y nosotros, por nuestra cuenta, no entendemos esto. No es que somos lo suficientemente inteligentes como para entender que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo tiene que revelar el Padre. Si no hay una revelación de parte de Dios mismo y de su Espíritu Santo, para nosotros Jesucristo será un personaje más en la historia, como habrá sido cualquier otro personaje, Aristóteles, Sócrates, yo que sé, cualquiera de ellos, Confucio. Pero si tenemos la revelación del Espíritu es distinto. Nadie que tenga un encuentro personal con Cristo puede permanecer igual. Pregúntese, ¿he tenido un encuentro personal con Jesucristo? Si su respuesta es afirmativa, avive el fuego de esa relación para que nunca muera. Si no la ha tenido, comience hoy mismo a buscar intimidad con Dios y Él se revelará a su espíritu. Así que vamos a analizar ese encuentro personal que Pedro tuvo con Jesús en 3 etapas. Punto número 1, un encuentro sobrenatural cara a cara con Jesús. Acá hay otra palabra para completar en el manual, la palabra sobrenatural. ¿Sí? Así que les voy a dar tiempo de poner ahí sobrenatural. Sobrenatural. ¿Pusieron sobrenatural? El que haya puesto sobrenatural diga amén. Amén, se escuchó el amén. Muy bien, seguimos entonces. En ese encuentro sobrenatural no hubo mediador o un sacerdote, fue un encuentro directo y personal con Jesús. Todos tenemos acceso directo al Padre a través de Jesús. Cristo no es una doctrina, una religión o una denominación. Él mismo dice, yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Juan 10:9. Él, Jesucristo, es el único camino al cielo, al Padre o al reino de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino a la verdadera vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Juan 14:6. Así que punto número 1, un encuentro sobrenatural cara a cara con Jesús. Punto número 2, el Padre le dio revelación a Pedro por el Espíritu Santo, lo que dijimos recién. Y acá tenemos otra palabra para llenar en el manual, la palabra revelación. El Padre le dio revelación a Pedro por el Espíritu Santo. Ustedes saben que la palabra revelación, les voy comentando mientras completan, es la palabra griega apocalipto, ¿sí? Por eso el apocalipsis en algunas Biblias no se llama apocalipsis, se llama revelación. Que significa quitar la cubierta, ¿sí? Tenemos una cubierta adelante de la cara, ¿sí? Mirá, tengo una cubierta, ¡pop! No veo nada, no entiendo nada, se me quita la cubierta, ahora veo. ¿Sí? Ese es el término revelación. ¿Sí? Teníamos una cubierta, no nos dejaba ver, la cubierta quitada, revelación, y ahora entendemos. Por eso hay mucha gente que no entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creen que fue un personaje más en la historia, una persona muy importante, que ya se ve, pero no entienden que es el Hijo de Dios y que está vivo. Entonces, ahí falta revelación. Volvamos una vez más al encuentro entre Jesús y Pedro, quien supo quién era Jesús al ser lleno de la revelación del Espíritu Santo. Jesús le dice, y repasamos, bendito seas Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Y a mí este pasaje, Mateo 16:17, es un pasaje que me inspira mucho, me emociona mucho, porque de veras que la vida cristiana depende muy poco de que nosotros seamos muy inteligentes, de que tengamos muchas capacidades intelectuales, ¿sí? De que hayamos ido a escuela, liceo, universidad o hayamos hecho un posgrado. Depende muy poco de mí, depende todo de los méritos del Padre, de las obras de Dios, ¿sí? Y esto es muy bueno porque eso hace que uno sea humilde y diga, Señor, yo necesito que seas tú el que directamente lo enseñe y lo revela a mi espíritu. Yo no lo logro por mi propia cuenta, no es con mi mérito, no es porque soy muy inteligente que me di cuenta que Jesús es el Hijo de Dios y que lo necesito en mi vida como Salvador. Fue el Padre que me lo enseñó. Y esto es fundamental, porque hay personas que creen que son
cristianas porque han estudiado y porque tienen mucho estudio, mucho análisis, muchos libros leídos, entonces creen que entienden a Dios y que lo saben. Y en realidad el verdadero entendimiento de Dios es cuando Dios se nos revela directamente a nuestro espíritu. Pedro no era una persona formada, era un pescador. Los pescadores no tenían formación intelectual ninguna, ¿sí? Y sin embargo, con esta declaración que dijo allá arriba, donde decía, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Pedro le pasó el trapito a todos los que tenían formación, a todos los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a todos los que tenían formación. Pedro les pasó el trapito con aquella declaración, que él era el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y Pedro quizás en su vida había agarrado un libro, quizás, ¿no? Bueno, no existían los libros en aquella época. Así que esto es fundamental, esto es parte importantísima de nuestra fe cristiana. Es el Padre el que se nos revela, es el Espíritu Santo el que abre nuestros ojos, no es nuestra inteligencia. Y es muy inspirador, porque vaya, si yo tengo que confiar en mi inteligencia, estoy perdido, ¿sí? Nada más de ver los errores que he cometido en mi vida y las cosas que he hecho mal, si tengo que confiar en mi inteligencia para ser cristiano, estoy perdido. Así que gracias a Dios que Él es el que nos lo revela. Por medio de nuestros sentidos naturales, de nuestra inteligencia humana y de la razón, solo podemos conocer a Cristo como personaje histórico. Esto es lo que yo le decía recién. Como quien conoce a Platón, Sócrates o Aristóteles, ¿sí? Yo estudié a Platón, a Sócrates y a Aristóteles en el liceo y no me cambiaron la vida. Y vos podés estudiar a Cristo desde una perspectiva razonable, de la razón humana, de la inteligencia humana, y no te va a cambiar la vida. Es como que si leyeras la Biblia y leyeras el Quijote de la Mancha, es lo mismo, ¿tá? No te va a cambiar mucho la vida. Así que, si realmente queremos saber quién es Jesucristo, tiene que ser revelado a nuestro espíritu, ¿no? Esta es la lección donde nosotros vamos a terminar orando para que el Señor revele a nuestro espíritu quién es Jesucristo, si tú todavía no lo has recibido de esa manera. Nadie puede conocer a Jesús como el Hijo de Dios sin una revelación personal del Espíritu Santo. Usted puede ser un buen estudiante de teología, pero si no tiene la revelación personal de Jesús, la cual es dada por Dios Padre por medio del Espíritu Santo, no lo conoce verdaderamente. Cuando recibimos la revelación de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios y que murió por nosotros, que tomó el lugar que nos correspondió ocupar a nosotros en la cruz, debemos responder reconociéndolo y recibiéndolo. Debemos decir como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, creo en ti y te recibo en mi corazón. Así que, repasando estos puntos, dijimos que en el encuentro personal con Jesús tenemos un encuentro sobrenatural, cara a cara con Jesús, directamente con Jesús. 2, necesitamos revelación, ¿sí? Y 3, Pedro hizo una confesión pública de Jesucristo. Pedro hace una confesión delante de sus compañeros, de forma que no les queda duda acerca de quién es Jesús. Mientras los demás divagaban en su respuesta, Pedro afirmó con seguridad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí podemos notar que el Señor siempre nos da dos opciones: confesarlo públicamente o negarlo públicamente. Como cristianos verdaderos debemos confesar y declarar nuestra fe en Cristo, tanto en público como en privado. Donde quiera que vayamos, hagámosle saber a la gente que creemos en Jesús como Hijo de Dios. Jesucristo habló claramente al respecto al decir, si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que en verdad lo son. Pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que no lo son. ¿No? Mateo 10, 32, 33. ¿Es posible tener hoy una revelación de Jesús como la tuvo Pedro? Claro que sí. Cristo no ha cambiado, Él es el mismo. La revelación que le llegó a Pedro vino a través del Espíritu Santo, quien tampoco cambia. Así que lo mismo que experimentó Pedro hace 2000 años atrás, cuando recibió de parte de Dios la revelación de que Jesús es el Cristo, también en este momento en que estamos repasando esta lección, tú y yo vamos a experimentar lo mismo ahora al final cuando estemos en oración, ¿sí? Bien, edificando sobre el fundamento que es Jesucristo. Cuando las tormentas lleguen a su vida, no las menosprecies, sino pídele a Dios que le ayude a conocer el propósito de ellas. Hay cosas que solo aprenderás en medio de las tempestades. Así que bien, las dos formas de edificar vamos a estudiar a partir de ahora. Y acá está de vuelta el pasaje donde Jesús habla del que hace la casa sobre la roca o hace la casa sobre la arena, que ya lo leímos al principio. Y nos ofrece dos maneras de edificar. Una es con prudencia y sabiduría, que es cuando escuchamos y obedecemos lo que la palabra
dice y la aplicamos a nuestras vidas, ¿sí? Por eso dice, el que escucha y hace lo que yo le digo, lo compararé con un hombre prudente. Así que hay que escuchar lo que Jesucristo nos enseña y ponerlo en práctica. O de lo contrario seríamos insensatos y desobedientes, porque cuando actuamos con necedad, de manera irrazonable o con ganas de oír pero no de obedecer. Después dice, pero el que las escucha y no las pone en práctica. O sea que en este pasaje, ¿sí?, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, ¿sí?, en este pasaje de recién, todas las personas escuchan, saben, conocen, han oído hablar de Jesucristo, ¿sí? Algunos le obedecen, otros no le obedecen. Algunos ponen en práctica la fe y otros no, ¿sí? Para edificar con prudencia y sabiduría tenemos que remover ciertas cosas de nuestras vidas, tales como, punto 1, las tradiciones, ¿sí? Muchas suelen ir en contra de la palabra de Dios, ¿sí? A veces hay tradiciones que hemos heredado del país en el que vivimos, o tradiciones familiares, o lo que sea, que son costumbres y que conllevan conductas que no están de acuerdo a la palabra del Señor, que no honran a Dios. Y las tenemos que quitar de nuestras vidas, ¿sí? Cuesta mucho porque las tradiciones son un valor en sí mismo. Las tradiciones valen por el simple hecho de que son tradiciones. Y es la tradición familiar o es la tradición del país, siempre se hizo esto. Tiene un sentido de identidad. Bueno, es difícil, pero a veces hay que dejar ciertas tradiciones de lado. Discriminación debido a raza o la posición social, ¿tá? Muchas veces nos discriminan o nos autodiscriminamos porque no somos de una determinada posición social o por nuestra raza. La incredulidad es otra cosa que tenemos que quitar de nuestras vidas, es un espíritu y hay que echarlo fuera. Y la rebelión. Todo descendiente de Adán tiene un rebelde adentro y la solución es crucificar a esa naturaleza pecaminosa que se rebela contra Dios. Tener conocimiento y fe en la palabra de Dios nos ayuda a eliminar las tradiciones, discriminación, incredulidad y rebelión. Todo esto nos impide crecer y mantenernos firmes, cimentados en la roca que es Jesucristo. Debemos creer que las Escrituras contienen lo que Dios ha hablado a su pueblo. Sin embargo, pese a lo que la gente diga, la palabra se cumplirá totalmente. Jesucristo dijo, la Escritura no puede ser quebrantada en Juan 10:35. Cristo es el verbo o la palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Al nacer como hombre se hizo carne y vivió entre nosotros. Y Juan capítulo 1, ¿sí?, dice, antes que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Para los que conocen este versículo en Reina Valera 60, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Lo que en Reina Valera se traduce como verbo, en traducción al lenguaje actual se traduce como palabra, verbo, palabra, son sinónimos, ¿sí? Y después dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Jesús era, es y será el verbo, la palabra de Dios. No se puede creer en Cristo, pero no creer en la Biblia, porque Cristo es la palabra hecha carne. Por eso, para edificar sobre el fundamento que es Cristo y hacerlo con prudencia y sabiduría, se necesita obedecer la palabra de Dios. Así que acá tenemos otro término que creo que hay que completar en el manual, que es obedecer. ¿Y qué pasa cuando obedecemos la palabra de Dios? Punto 1. Cristo se manifiesta a nosotros a través de su palabra. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, dice Pablo en Tito 1:3, versión Reina Valera 60. Cuando obedecemos la palabra, Cristo se manifiesta a nosotros. 2. El Padre y el Hijo se quieren revelar a nosotros, ¿sí? Luego Jesús le dijo a la gente que estaba con él, mi Padre me ha entregado todo y nadie me conoce mejor que él. Y yo, que soy su Hijo, conozco mejor que nadie a Dios, mi Padre, y elijo a las personas que lo conocerán como yo. Fíjense qué interesante, qué importante esto. El Hijo elige a las personas que van a conocer a Dios como los conoce Él. Jesucristo es el que mejor conoce al Padre, y Jesucristo elige quién de todos nosotros va a llegar a tener ese conocimiento del Padre. ¿Cómo lo elige? Bueno, si nosotros somos obedientes a la palabra, si nosotros oramos y le pedimos a Dios, a Jesucristo, que nos elija, que revele sobre nuestras vidas, Él lo va a hacer, Él no hace excepción de personas,
Él responde a la oración de la gente. Punto número 3. Si obedecemos a la palabra, podemos distinguir los verdaderos discípulos de los que no son. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Así, ¿cómo saber si una persona es discípulo de Cristo o no? Si obedece la palabra. Si obedecemos la palabra, sabemos por su palabra que Dios nos ama. Faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios, su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Juan 13:1. Y si obedecemos la palabra, Dios nos llena de amor el uno por el otro, y esto es importantísimo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores, dice Juan 3:75. Estas son palabras de Jesucristo. Así que, si nosotros obedecemos la palabra, tenemos estas 5 consecuencias. Cristo se manifiesta a nosotros, el Padre y el Hijo se revelan a nosotros, distinguimos los verdaderos discípulos de los que no lo son, sabemos por su palabra que Dios nos ama y Dios nos llena de amor los unos por los otros. Así que continuamos la lectura y ya estamos llegando sobre el final. Nuestras responsabilidades como discípulos. Acá tenemos otra palabra para llenar en el manual. Nuestras responsabilidades como discípulos. ¿Qué les parece la clase hasta acá? ¿Se está entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas que quieran hacer? Mándenlas por WhatsApp. Ahora seguimos. Cuando guardamos la palabra y llegamos a ser discípulos de Cristo fundamentados en la roca, tenemos ciertas responsabilidades que cumplir. Somos responsables por edificarnos a nosotros mismos. No podemos pretender que está echado el fundamento y ahora tiene que venir otro a edificar mi vida. Entonces, mi vida se edifica porque el pastor, el maestro, ¿sí?, un obrero de la iglesia, ¿no?, me enseñan, me edifican, me dicen que lo que tengo que hacer, etc. Bueno, es nuestra responsabilidad nosotros edificar nuestra vida, ahora que ya tenemos el fundamento pronto. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual, dice Pedro. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales. Ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agrada. Así que acá está la expresión. Dios nos está construyendo como quien construye un templo espiritual. Nosotros somos piedras de esa construcción. ¿Sí? Una manera de edificarnos o crecer espiritualmente es orando en el Espíritu, de ahí que la clase anterior, la primera, fue la de la oración. Pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Judas, versículo 20. ¿Sí? Así que es muy importante cuando estamos orando, darle lugar al Espíritu Santo para que Él inspire nuestra oración. ¿Recuerdan de la clase número 1 que a veces una de las dificultades para tener una buena vida de oración era que se nos acababa el repertorio, que no sabíamos qué decir después de orar 5 o 10 minutos? Bueno, dejen que el Espíritu Santo los inspire. Tenemos que edificar nuestras vidas. Él es quien mantiene firme todo el edificio, Jesucristo, y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio donde Dios habita por medio de su Espíritu. Acá ven la coincidencia, ¿sí?, entre lo que Pablo dice y lo que Pedro dice. Dos personas distintas, dos apóstoles distintos, pero que implican, enseñan lo mismo, porque evidentemente la Escritura está inspirada por el mismo, que es Dios, ¿verdad? Y como conclusión, entonces, aquí hemos llegado al final. Al aplicar la enseñanza de hoy a nuestras vidas, verdaderamente estaremos fundamentados en la roca que es Jesucristo. Solo así llegaremos a ser los discípulos que Él describe en su palabra, cuando afirma: el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ama así, mi Padre lo amará y también yo le amaré y le mostraré cómo soy en realidad. ¿Sí? Así que, ¿cómo podemos saber si amamos a Dios de verdad? Si obedecemos y hacemos lo que Él nos manda. ¿Sí? La motivación correcta para obedecer la palabra de Dios debe ser el amor a Dios. ¿Sí? Obedecemos a Dios, obedecemos sus mandamientos porque le amamos. Así que ahora yo te voy a ofrecer que cierres tus ojos y hagamos una oración para estar entregando este tiempo en las manos del Señor y para que el Señor pueda revelarse a nuestras vidas como el Hijo de Dios y que estemos seguros de que vamos a estar construyendo nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo.
Te invito a que estemos orando. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta hora por el curso que hemos recibido hoy, la clase esta número 2 del fundamento que es Cristo. Gracias, Señor amado, porque hemos puesto como fundamento de nuestra vida a Jesucristo. Señor, yo te quiero pedir en esta hora que tú estés bendiciendo nuestras vidas, Padre, para que podamos, Señor, cada decisión que tomamos en la vida, pensar en Jesucristo. Señor, que queremos decir delante de tu presencia en esta noche que nos arrepentimos, Señor, de las decisiones que hemos tomado sin poner a Jesucristo como la base. Señor, cuántas veces en nuestra vida nos hemos equivocado, Señor, tomando decisiones sobre la base de otras ideas que no tenían que ver con tu palabra. Nos arrepentimos de eso, Señor amado. Nos arrepentimos porque queremos tener una base firme que es Jesucristo y porque queremos construir toda nuestra vida sobre esa base para poder atravesar las dificultades de esta vida con éxito, Señor amado. Por eso nos arrepentimos, por eso te pedimos que nos perdones y hoy recibimos una nueva oportunidad de ti de echar las bases correctas. De la misma manera que pasó con Pedro en aquel entonces, Señor, te pedimos que también sea así con nosotros. Que en este momento tú estés trayéndonos la revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Que tu Espíritu le hable a nuestro espíritu y que no queden dudas acerca de eso, de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, murió, resucitó y está a la diestra del Padre y viene por su iglesia pronto. Señor, y que por lo tanto nuestro espíritu, nuestro hombre interior se sienta impulsado de querer obedecer a Jesucristo en todas las instancias de la vida, Padre Celestial. Que tú estés, Señor, dándonos la fuerza para dejar de lado las tradiciones que no te honran a ti, la discriminación, la incredulidad y la rebeldía. Señor, nosotros resistimos todas esas cosas y las echamos fuera de nuestra vida, Padre Celestial, y te pedimos que tú estés ayudándonos en todas estas cosas. Te pedimos, Señor, que te amamos y que queremos comprometernos a tener una vida de obediencia a ti, Padre Celestial, tener una vida de obediencia en amor a ti y a tu palabra, Señor amado. Porque sabemos que con la obediencia construimos sobre la base que es Jesucristo. Señor, y te damos gracias por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, se enojó la televisión porque tomamos mucho tiempo para orar. Ahí está, ahí volvió. Bueno, hemos terminado la clase número 2 de discipulado, la que se titula entonces el fundamento fundamentados en la roca, que es Cristo. Ya ustedes tenían la clase número 1 en el canal hace poco y por cuestiones de agenda la clase número 3 fue la primera que habíamos subido, así que ya tenemos completa la 1, la 2 y la 3. Dentro de poco estén atentos porque vamos a ir con la clase número 4. ¿Sí? Así que estén repasando el manual, completándolo. Recuerden de presentar todas sus dudas a través de nuestra línea de WhatsApp donde tenemos el grupo de discipulado. Y si tú estás escuchando este mensaje y no estás en nuestro grupo de WhatsApp porque no te inscribiste al discipulado cuando era presencial, puedes siempre escribir un correo electrónico o comunicarte a través de nuestras redes sociales y que vamos a ponernos en contacto contigo y responder cualquier duda acerca de este material. ¿Nos estamos viendo pronto? Nos estamos viendo pronto para la lección número 4. Aunque esta fue la 2, nos vamos a ver para la 4, porque la 3 ya está puesta, vayan a verla, ¿ok? No se pierdan, no se retrasen, ¿sí? Nos estamos viendo muy pronto. Que Dios los bendiga a todos. Chao.